Habían pasado exactamente 40 días desde que Carmen, mi cuñada, apareció en la puerta de nuestra casa de Madrid con 2 niños, 3 maletas enormes, varias bolsas de plástico y una historia llena de lágrimas. Según ella, se había separado de su marido, no tenía dinero, no tenía a dónde ir y solo necesitaba quedarse unos días hasta que pudiera organizar su vida. 40 días, no una semana, no 10 días, no medio mes. 40 días completos en los que mi casa dejó de ser mi refugio y se convirtió en un lugar donde yo caminaba con cuidado, hablaba en voz baja, escondía mis propias cosas y veía cómo mi hijo Miguel, de apenas 5 años, empezaba a tener miedo de volver a su propio hogar. Carmen no había aportado ni un solo euro, ni para la luz, ni para el agua, ni para la comida, ni para los productos de limpieza, ni siquiera para una bolsa de pan, pero caminaba por nuestro piso como si las paredes llevaran su nombre, como si el sofá, la cocina, el baño, la nevera, el salón y hasta los juguetes de mi hijo fueran parte de una herencia que alguien le hubiera prometido. Mi marido, Rodrigo, repetía siempre la misma frase, una frase que al principio sonaba razonable. Después se volvió irritante y finalmente terminó pareciéndome una burla. Venga, Elena, somos familia. No digas eso, somos familia. Con esas 2 palabras justificaba todo, que Carmen durmiera hasta tarde mientras yo preparaba desayunos para 5 personas, que sus hijos gritaran por el pasillo a las 11 de la noche, que Miguel perdiera sus juguetes, que mi despacho desapareciera, que mis gastos se dispararan, que mi paciencia fuera tratada como una obligación, que mi silencio fuera confundido con permiso. Pero Carmen no sabía una cosa, no sabía que aquel piso de 80 metros cuadrados, ubicado en Madrid, no era de Rodrigo, no era de su familia, no era una propiedad compartida que ella pudiera invadir con la excusa del divorcio. Aquel piso era mío, lo había comprado con 10 años de ahorros, con horas extras, con renuncias, con vacaciones que nunca hice, con ropa que no me compré, con cenas que rechacé y con la ayuda que mis padres me dieron antes de casarme. Era mi propiedad personal, mi tesoro, mi seguridad, mi única garantía de que, pasara lo que pasara, yo y mi hijo tendríamos un techo. Y Carmen tampoco sabía otra cosa. No sabía que sus palabras, sus burlas, sus amenazas veladas y cada una de sus frases dichas a mis espaldas habían quedado grabadas en mi móvil, porque durante demasiado tiempo confié en la buena voluntad, hasta que comprendí que, cuando una mujer calla demasiado, otros empiezan a confundir su educación con debilidad. Me llamo Elena. Trabajo como contable en una empresa de equipos médicos en el barrio de Salamanca. Mi vida nunca fue lujosa, pero sí ordenada. Antes de que todo esto ocurriera, mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno de Miguel, revisaba su mochila, lo llevaba al colegio y después iba al trabajo. Por la tarde regresaba a casa. Me sentaba en el salón con una taza de té. No necesitaba grandes cosas para sentirme feliz. Solo paz, solo respeto, solo una casa donde mi hijo pudiera crecer sin miedo. Rodrigo y yo llevábamos años casados. Nunca le eché en cara que el piso fuera mío. Jamás le recordé que la entrada la pagué yo. Nunca le dije, esta casa es mía, así que aquí mando yo. No era mi estilo. Pensaba que el matrimonio consistía en construir juntos, no en medir quién puso más dinero. Creía que, cuando 2 personas se casan, lo más importante es actuar con honestidad, pero hay errores que se cometen por amor. Y uno de los míos fue pensar que, si yo era justa con todos, todos serían justos conmigo. Carmen era la hermana mayor de Rodrigo. Le llevaba 4 años. Siempre había tenido un carácter fuerte, de esas personas que lloran cuando les conviene y gritan cuando llorar ya no les sirve. Durante años la traté con cordialidad. No éramos íntimas, pero tampoco enemigas. En comidas familiares, ella hablaba mucho, se quejaba de su marido, de sus hijos, de la economía, de sus suegros, del cansancio, de la vida.
Yo la escuchaba con paciencia. Cuando empezó su proceso de divorcio con su marido, que vivía en Sevilla, Rodrigo se preocupó mucho por ella. Decía que Carmen estaba pasando por un infierno. Yo lo entendí. Una separación no es fácil, y menos con 2 hijos pequeños. Por eso, cuando aquel día de finales de junio sonó el timbre y la vimos en la puerta, empapada en lágrimas, con Sergio y Lucía agarrados a sus piernas, no fui capaz de decir que no. Recuerdo la escena con una claridad dolorosa. Era por la tarde. Miguel estaba en el salón construyendo un parque de bomberos con su Lego favorito. Rodrigo abrió la puerta y escuché un sollozo fuerte, teatral, casi como si alguien hubiera ensayado el momento. Rodrigo, no tengo a dónde ir. Me asomé al pasillo y vi a Carmen. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, los ojos rojos y 3 maletas enormes detrás de ella. Sergio, su hijo mayor, miraba hacia adentro con curiosidad. Lucía sostenía una muñeca vieja contra el pecho. Rodrigo se quedó inmóvil un segundo. Después reaccionó con prisa. «Entra, Carmen, entra. ¿Qué ha pasado?» Ella no respondió de inmediato. Se llevó una mano al pecho y empezó a llorar más fuerte. «No puedo más. Me fui de Sevilla. No puedo volver con él. No tengo dinero para un hotel. Solo necesito unos días. Te lo juro, Rodrigo. Solo unos días». Yo miré a los niños. Tenían la ropa arrugada y cara de cansancio. Miguel se había levantado del suelo y observaba desde el salón sin entender nada. Rodrigo me miró. No dijo nada. Pero sus ojos me pidieron permiso. Yo respiré hondo. En ese momento, si hubiera dicho que no, habría parecido cruel. Una mujer con 2 hijos estaba llorando en mi puerta. ¿Cómo iba a cerrarle la entrada? Está bien, dije. Que pasen. Carmen me miró, como si yo acabara de salvarle la vida. Elena, gracias. De verdad, gracias. No sé qué habría hecho. Yo intenté sonreír. Tranquila. Lo importante es que descanséis. Rodrigo añadió. Os podéis quedar una semana, hasta que todo se calme. Luego vemos cómo organizarlo. Una semana. Esa fue la promesa. Yo misma vacié mi pequeño despacho para que Carmen y sus hijos pudieran dormir allí. Retiré mis carpetas, mi portátil, mis facturas, mis documentos de trabajo. Puse sábanas limpias, mantas, toallas nuevas. Preparé una cena suave porque pensé que los niños estarían agotados. Incluso le dije a Miguel que compartiera algunos juguetes durante esos días para que sus primos no se sintieran tristes. Miguel, que siempre fue un niño sensible, asintió. Vale, mamá. Pero mi Lego de bomberos no, ¿sí? Ese es especial. Le acaricié la cabeza. Ese no, cariño. Tus cosas especiales se respetan. En aquel momento no sabía que, semanas después, esa misma frase me rompería por dentro. Los primeros días, Carmen actuó como una invitada agradecida. Me ayudaba a recoger algún plato, decía gracias varias veces al día y hablaba en voz baja. Me contaba su dolor, su miedo, su sensación de fracaso. Yo la escuchaba porque, aunque no éramos cercanas, era una madre desesperada. Una noche, cuando los niños ya dormían, Carmen se sentó conmigo en la cocina. No sabes lo que es sentir que tu vida se cae, me dijo. Todo lo que construiste desaparece de golpe. Yo pensé en mi casa, en mi hijo, en mis años de esfuerzo. Lo imagino, respondí. Pero poco a poco encontrarás una salida. Ella me tomó la mano. Eres buena, Elena. Rodrigo tiene suerte. Qué irónico. Semanas después, esa misma mujer me llamaría malvada por pedirle que se fuera de mi casa. Pasó una semana, después 10 días, después 15, y Carmen ya no hablaba de buscar piso. No mencionaba trabajo. No preguntaba cuánto debía aportar. No mostraba intención de marcharse. Al contrario, cada día parecía instalarse más. La habitación que antes era mi despacho se transformó en su territorio. Sus maletas permanecían abiertas. La ropa de los niños colgaba en las sillas. Había zapatos en el pasillo, bolsas debajo de la cama, juguetes en cada rincón. El salón,
que antes era el lugar donde Miguel jugaba tranquilo, se volvió un campo de batalla. Sergio y Lucía corrían, gritaban, saltaban sobre el sofá, dejaban migas en la alfombra y discutían por el mando de la televisión. Carmen rara vez intervenía. Cuando yo decía algo con suavidad, ella respondía: «Son niños, Elena. Tampoco exageres». Pero mi hijo también era un niño, y nadie parecía preocuparse por lo que él sentía. Miguel empezó a dormir mal, se despertaba por la noche y venía a mi habitación con los ojos húmedos. «Mamá, hay mucho ruido». Yo lo abrazaba. «Ya pasó, cariño. Duerme». Sergio dijo que mi cuarto es pequeño y feo. «No le hagas caso». Lucía cogió mi peluche. «Mañana hablamos». Cada mañana hablamos se convertía en otra conversación ignorada, en otra excusa de Rodrigo, en otra sonrisa falsa de Carmen. La primera vez que hablé seriamente con mi marido fue una noche, mientras Carmen veía una serie en el salón y sus hijos jugaban con una pelota dentro de casa. «Rodrigo, esto no puede seguir así». Él estaba mirando el móvil. «¿Qué pasa ahora? Tu hermana lleva más de 2 semanas aquí. No ayuda. No aporta. No pone límites a sus hijos. Miguel está agotado. Yo también». Rodrigo suspiró como si yo fuera quien estaba creando el problema. «Elena, mi hermana está en pleno divorcio. No puedes pedirle que esté perfecta». «No le pido que esté perfecta. Le pido respeto. Somos familia». Ahí estaba otra vez. La frase. «La familia también respeta», respondí. Rodrigo dejó el móvil sobre la mesilla. «No hagas esto más difícil». Yo lo miré fijamente. «¿Para quién? ¿Para ella o para mí?». No respondió. Ese silencio me dolió más que una discusión. Con el paso de los días, Carmen dejó de fingir agradecimiento. Se levantaba tarde, salía de la habitación con el pelo suelto, se servía café, abría la nevera y preguntaba qué había para desayunar, como si estuviera en un hotel familiar con servicio incluido. Yo preparaba tostadas para Miguel, fruta, leche, y casi siempre terminaba haciendo más cantidad porque Sergio y Lucía aparecían con hambre. Carmen se sentaba a la mesa y decía: «¡Ay, qué bien huele! Los niños comen mucho por la mañana». Al principio, lo hice por educación. Después, por evitar conflictos. Pero cada plato que servía sin recibir ni un gracias me dejaba una sensación amarga. La factura de la luz subió. La del agua también. La lavadora funcionaba casi a diario. El frigorífico se vaciaba a una velocidad absurda. Productos que yo compraba especialmente para Miguel desaparecían en una tarde. Una vez compré leche ecológica porque a Miguel le sentaba mejor. Era más cara, pero valía la pena. La dejé en la nevera con su nombre escrito en un pequeño adhesivo. Al día siguiente, la botella estaba casi vacía. «Carmen, ¿has usado esta leche?». Ella abrió los ojos con inocencia fingida. «Ah, sí. Creo que Sergio bebió un poco». «Bueno, un poco bastante». Tenía hambre. Era para Miguel. «Pero son primos, Elena. Que compartan». «¿Qué tiene de malo?». «Lo que tiene de malo es que no preguntaste». Carmen soltó una risa breve. «Ay, por favor, no te enfades por una tontería». «Tontería». Todo era una tontería cuando me afectaba a mí. Pero nada era una tontería cuando ella necesitaba algo. Lo peor ocurrió con los juguetes de Miguel. Un sábado por la mañana, ordenando su armario, noté que faltaban varias cosas. El camión rojo, una caja de pinturas, el osito con el que dormía desde bebé y, sobre todo, el set de Lego de bomberos. Ese Lego era especial porque se lo habíamos regalado en su cumpleaños. Miguel lo cuidaba con una delicadeza impresionante para su edad. Guardaba cada pieza, cada muñeco, cada rueda. Lo llamé. «Miguel, cariño, ¿dónde está tu Lego de bomberos?». Se quedó quieto. «En la habitación de la tía Carmen». «¿Por qué?». Bajó la cabeza. Sergio lo quería. «¿Y tú se lo diste?». Sus ojitos se llenaron de tristeza. «La tía dijo que él es mayor y que yo tengo que ceder». Sentí una presión en el pecho. «¿Y tú querías dárselo?». Negó despacio. «No.
Pero papá dice que hay que ser bueno con la familia. Me arrodillé frente a él. Ser bueno no significa dejar que te quiten tus cosas. Miguel me miró como si esa idea fuera nueva para él, y ahí entendí la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Mi paciencia no solo me estaba destruyendo a mí, estaba enseñándole a mi hijo que sus límites no importaban, que sus cosas podían ser tomadas, que su comodidad valía menos que la de otros. Esa tarde, cuando Carmen bajó con sus hijos a comprar helados, llevé a Rodrigo al dormitorio y cerré la puerta. Tenemos que hablar. ¿Ahora qué? Tu hermana tiene que irse. Rodrigo frunció el ceño. No empieces. No estoy empezando. Estoy llegando al límite. Lleva casi un mes aquí. Miguel está sufriendo. Yo no tengo espacio. La casa está desbordada. Mi hermana no tiene dinero para alquilar. Entonces busquemos una solución. Rodrigo se pasó una mano por el pelo. Eres muy dura. Me quedé helada. ¿Dura? Sí. Ella está pasando por un divorcio. Y yo estoy pasando por una invasión dentro de mi propia casa. Nuestra casa, Elena. Lo miré en silencio. Nuestra casa. La palabra me golpeó de una manera extraña. Durante años, había querido sentir que era nuestra, porque éramos familia. Pero ahora, en boca de Rodrigo, sonaba como si el hecho de vivir allí le diera derecho a ignorar todo lo que yo había sacrificado para comprarla. Rodrigo, dije despacio. Esta casa la compré yo. Antes de casarnos, con mi dinero y la ayuda de mis padres. Nunca te lo he echado en cara, pero no voy a permitir que se use la palabra nuestra para dejarme sin voz. Él apartó la mirada. No quería decir eso, pero lo has dicho. No respondió. Una vez más, silencio. Ese silencio empezó a ser el sonido de nuestro matrimonio rompiéndose. Los días siguientes fueron aún peores. Carmen parecía haber notado que yo estaba perdiendo la paciencia, pero en lugar de actuar con prudencia, se volvió más desafiante. Una tarde regresé del supermercado cargada de bolsas. Apenas había dejado las llaves cuando Carmen gritó desde la cocina. Elena, mañana compra más avena y leche. Sergio se queda con hambre. Me quedé parada en la entrada. ¿Perdón? Ella apareció con una cuchara en la mano. Que compres más avena y leche. Los niños desayunan mucho. Carmen, si necesitas algo, puedes hacer una lista y se la doy a Rodrigo para que lo compre. Su expresión cambió. ¿Y qué más da quien lo compre? Da, porque yo no soy responsable de todos los gastos de tus hijos. Somos familia. Esa vez no pude evitarlo. Sonreí con frialdad. Curioso. Somos familia cuando necesitas que pague, pero cuando necesito respeto. Parezco una extraña. Carmen apretó los labios. Estás muy sensible últimamente. No, estoy muy cansada. Esa noche, Miguel volvió a mi cuarto. Mamá, ¿qué pasa, cariño? Sergio se sentó en mi sitio para ver dibujos. La tía dijo que yo soy pequeño y tengo que ceder. Lo abracé fuerte. Miguel, escucha bien. Ser pequeño no significa valer menos. Pero si digo algo, se enfadan. Entonces lo diré yo. Al día siguiente intenté hablar otra vez con Rodrigo. Nuestro hijo está aprendiendo que tiene que desaparecer para que los demás estén cómodos. Rodrigo soltó un suspiro irritado. Elena, estás exagerando. No estoy exagerando. Su profesora me dijo que Miguel está más apagado. Quizá está celoso porque ahora hay más niños en casa. Quizá está triste porque nadie lo defiende. Rodrigo se incorporó en la cama. Me estás diciendo mal, padre. Te estoy diciendo que estás mirando hacia otro lado. Mi hermana sufre. Tu hijo también. Esa frase quedó suspendida entre los dos. Rodrigo no dijo nada. Me di la vuelta y apagué la luz. Esa noche casi no dormí. El domingo preparé un cocido, pensando que tal vez una comida tranquila ayudaría a calmar el ambiente. Fue ingenuo de mi parte. Sergio y Lucía discutieron por una cuchara, volcaron un vaso de zumo y mancharon el mantel. Carmen apenas levantó la vista. Miguel estaba sentado a mi lado, callado. Lo noté mirando a sus primos, luego a su padre, luego a Carmen. Parecía estar reuniendo valor. Y entonces ocurrió, con esa sinceridad limpia que solo tienen los niños. Preguntó, «Tía Carmen,
¿Cuándo volvéis a vuestra casa tú, Sergio y Lucía? El mundo se detuvo, mi cuchara quedó en el aire. Rodrigo levantó la cabeza de golpe. Carmen abrió los ojos como si Miguel la hubiera insultado. Sergio se quedó quieto. Lucía siguió comiendo sin entender. Miguel nos miró confundido. Para él no era una ofensa. Era una pregunta lógica. Si alguien viene de visita, algún día se va. Si una casa pertenece a otra familia, uno no se queda para siempre. Carmen dejó el tenedor sobre el plato. ¿Qué has dicho? Miguel se encogió. Solo pregunté. Carmen me miró directamente. Claro. Esto no sale de un niño. Esto se lo has enseñado tú. Respiré hondo. Carmen, no metas al niño en problemas de adultos. ¿Problemas de adultos? ¿Problemas de adultos? Mi hijo hizo una pregunta. Los niños repiten lo que oyen. Rodrigo intervino. Nervioso. Bueno, ya está. No hagamos drama. Carmen levantó la voz. ¿Drama? Tu mujer lleva días queriendo que me vaya. Ahora usa al niño. Sentí que la sangre me subía a la cara. No uses a mi hijo para hacerte la víctima. Miguel empezó a llorar en silencio. Me levanté. Miguel, vamos a tu habitación. Carmen soltó una risa amarga. Claro, llévatelo. Así puedes seguir diciéndole que somos una molestia. Me giré. No necesito decirle nada. Él vive aquí. Él ve lo que pasa. Rodrigo me miró con reproche. Elena. No, Rodrigo. Ya basta. Llevé a Miguel a su habitación. Se abrazó a mí. Mamá. ¿Hice algo malo? Sentí que se me rompía el alma. No, cariño. Preguntar no es malo. Malo es hacerte sentir culpable por decir lo que sientes. Esa noche, mientras Carmen hablaba en voz alta por teléfono en la habitación que antes era mi despacho, yo salí al balcón. Madrid estaba iluminada. Los coches pasaban abajo. El aire de verano era pesado. Recordé el día de mi boda. Rodrigo me tomó la mano y me dijo, pase lo que pase, nunca dejaré que estés triste. En aquel momento le creí, pero las promesas dichas frente a un altar pueden desvanecerse cuando aparece la sangre familiar, la culpa y la cobardía. A la mañana siguiente escuché algo que cambió todo. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando oí la voz de Carmen desde el pasillo. Hablaba por teléfono, creyendo que nadie la escuchaba. Aquí se está cómodo, la verdad. El piso está limpio, hay aire acondicionado, la comida la preparan. Yo pensé que iba a ser un par de días, pero ya veremos quién me echa de aquí. Me quedé inmóvil. La taza tembló en mi mano. Ya veremos quién me echa de aquí. No era una mujer desesperada intentando sobrevivir. Era una mujer cómoda, calculadora, dispuesta a quedarse hasta que alguien la sacara a la fuerza. Esa noche encendí la grabadora del móvil. No lo hice por venganza. Lo hice porque entendí que la verdad, cuando no se documenta, puede ser deformada por quien grita más fuerte. Empecé a anotar fechas, gastos, incidentes, frases. Guardé mensajes. Grabé conversaciones en las que Carmen justificaba que sus hijos cogieran cosas de Miguel, en las que Rodrigo minimizaba mi malestar, en las que la palabra familia era usada como una cadena. Poco después recibí una llamada de la tutora de Miguel. Elena, quería comentarte algo. Últimamente Miguel está más callado en clase. Antes participaba mucho, pero ahora se muestra distraído. Hoy dijo que no quería volver a casa porque allí había demasiada gente. Sentí un frío en el estómago. ¿Dijo eso? Sí. Le pregunté si había algún problema, pero no quiso explicar mucho. Solo dijo que en casa hay ruido y que sus juguetes ya no están donde él los deja. Colgué con la mano temblando. Un niño de 5 años no quería volver a casa, a su casa. Ese fue el punto en que mi corazón dejó de dudar. Esa tarde, cuando entré, vi el Lego de bomberos extendido en el suelo del salón. Sergio estaba construyendo algo con las piezas. Miguel apretó mi mano. Mamá. Carmen apareció desde la cocina. Solo están jugando. Ese Lego es de Miguel. Deben pedir permiso. Ay, Elena. Otra vez, con lo mismo. Son primos. Saqué el móvil, activé la grabadora y lo dejé boca abajo sobre el mueble.
Ser primos no significa poder coger cosas sin permiso. Carmen alzó las cejas. ¿Ahora vas a darme clases de educación? Solo digo que tus hijos deben aprender a respetar lo ajeno. Sergio oyó la conversación, agarró una caja de galletas que Miguel tenía cerca y salió corriendo. Miguel intentó recuperarla. Es mía. Sergio lo empujó. Miguel cayó al suelo. Corrí hacia él. Miguel. Carmen ni se movió al principio. Los niños estaban jugando. La miré con una rabia que apenas pude contener. Tu hijo lo empujó. No exageres. Ha caído al suelo. Rodrigo salió del dormitorio. ¿Qué pasa? Carmen habló antes que yo. Nada. Los niños jugaban y Elena está haciendo un escándalo. Yo levanté a Miguel. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pregúntale a tu hijo qué ha pasado, le dije a Rodrigo. Él miró a Miguel, luego a Carmen, luego a mí. Bueno, ya está. La próxima vez jugad con más cuidado. Esa frase fue el final de algo dentro de mí. No defendió a Miguel, no exigió una disculpa, no puso límites. Solo quiso que el problema desapareciera. Esa noche escuché la grabación. La voz de Carmen sonaba clara. También la de Rodrigo. Tibia, evasiva, inútil. Comprendí que ya no era una esposa esperando comprensión. Era una madre reuniendo pruebas para proteger a su hijo. Al día siguiente pedí mediodía libre y fui a casa de mis padres en Moratalaz. Mi madre abrió la puerta y al verme, supo de inmediato que algo no iba bien. Elena, hija, ¿qué pasa? Intenté hablar, pero se me quebró la voz. Nos sentamos en la cocina. La misma cocina donde de niña había hecho los deberes, donde mi madre me preparaba chocolate caliente cuando estaba triste. Le conté todo. No solo los hechos. También la vergüenza, la culpa, la sensación de estar fallando como esposa y como madre. Mi madre escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Ya sabía que estabas aguantando demasiado. No quería romper la familia. Una cosa es cuidar la familia y otra permitir que te pisoteen. Rodrigo dice que Carmen está sufriendo. Mi madre me miró con firmeza. Y tú también. Y Miguel más. Cuando un adulto sufre, debe buscar ayuda. No convertir a un niño en víctima. Me limpié las lágrimas. Si me divorcio, Miguel sufrirá. Mi madre tomó mi mano. Miguel ya está sufriendo. A veces un matrimonio roto duele menos que una casa donde nadie protege al niño. Después se levantó, abrió un cajón y sacó un sobre. Dentro estaban copias de documentos del piso, papeles bancarios y recibos antiguos. Guardé copias desde que compraste la casa, dijo. No porque quisiera que te divorciaras, sino porque una mujer siempre debe tener una salida. Me quedé mirando el sobre. Durante años pensé que mi madre exageraba cuando hablaba de independencia. Ahora entendía que aquella prudencia era amor. Volví a casa con los documentos en el bolso. Al entrar, encontré a Carmen en la cocina bebiendo un té especial que yo había comprado para mí. Era caro, de una tienda pequeña, uno de esos pequeños gustos que me permitía. Después de semanas agotadoras, ella sonrió. Ah, ya has vuelto. Pensé que este té era para todos. Dejé el bolso sobre la mesa. No todo lo que hay en esta casa es para todos. Carmen se quedó quieta. ¿Perdón? ¿Lo has oído? Rodrigo apareció. ¿Qué pasa ahora? Carmen se adelantó. Nada. Bebí un poco de té, y tu mujer me habla como si fuera una ladrona. Yo la miré. Por accidente bebes. Por accidente usas. Por accidente coges. Por accidente tus hijos se quedan con los juguetes de Miguel. Todo es accidental cuando te conviene. Rodrigo frunció el ceño. Elena, ¿qué tono es ese? El tono de alguien a quien se le acabó la paciencia. Él me miró como si no me reconociera. ¿Has cambiado? Sí. Porque ya no puedo seguir siendo tonta. Esa noche Carmen habló por teléfono con la puerta entreabierta, asegurándose de que yo la escuchara. Hay gente que cuando tiene un piso se cree superior. Como Elena. Mucho dinero, mucha educación, pero cero corazón. Yo estaba en la habitación de Miguel, reconstruyendo su Lego de bomberos. Lo oí todo, pero ya no lloré.
Mi corazón había pasado del dolor a la decisión. Escribí un mensaje a una antigua compañera de la Facultad de Derecho, Mila. Necesito orientación. ¿Cómo se preparan documentos para custodia y divorcio? No envié el mensaje de inmediato. Lo miré durante varios minutos. Después, pensé en Miguel, diciendo que no quería volver a casa, y pulsé enviar. A medianoche, Rodrigo entró en la habitación. Mi hermana dice que quizá en unos días se irá con mis padres. Lo miré. ¿Quizá? Elena, estoy intentando arreglarlo. No. Estás intentando que yo aguante hasta que ella decida. No seas injusta. Injusto es que nuestro hijo no pueda dormir en paz. Rodrigo se sentó en la cama. ¿De verdad quieres llegar a esto? Quiero que tu hermana se vaya. Está bien. Hablaré con ella. 3 días. Levantó la vista. ¿Qué? Le doy 3 días. Si no se va, actuaré por mi cuenta. A la mañana siguiente, Carmen estaba tranquilamente en el salón pelando una manzana, como si nada hubiera pasado. En ese momento entendí que no pensaba marcharse. Estaba esperando que Rodrigo flaqueara, que yo me cansara, que el conflicto se diluyera, pero yo ya no era la misma. Fui al banco. Reduje el límite de la tarjeta familiar. Dejé solo lo necesario para gastos básicos y transferí el resto de mis ahorros a mi cuenta personal. No fue venganza, fue protección. Cuando volví, Carmen estaba furiosa. ¿Por qué la tarjeta no funciona? Dejé las llaves en la entrada. He ajustado los gastos. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora, quien gaste dinero de esta casa tendrá que saber de dónde sale. ¿Me estás tratando como una extraña? No eres una extraña. Pero tampoco eres la dueña. Rodrigo llegó tarde y me llamó al balcón. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta? Porque si te lo decía antes, habrías dicho que exageraba. Ese dinero es familiar. No. Parte de ese dinero es fruto de mi trabajo. Y se estaba usando para mantener a personas que no respetan esta casa. ¿Ahora vamos a separar todo? No quería separar nada. Pero tú separaste mi tranquilidad de tu responsabilidad. Rodrigo bajó la voz. Mi hermana no tiene a nadie. Tiene un hermano que la defiende. Miguel tiene una madre que por fin entendió que debe defenderlo. A la mañana siguiente, Mila me respondió. Para custodia, necesitas demostrar que el entorno actual perjudica al niño. Informes escolares, grabaciones, testigos, notas de comportamiento. Para patrimonio, hay que delimitar bienes privativos y gananciales. Guarda todo. Leí el mensaje varias veces. Todo empezaba a tomar forma. Esa tarde, Carmen entró en mi habitación sin llamar. Cerró la puerta detrás de ella y, para mi sorpresa, empezó a llorar. Elena, perdóname. La miré en silencio. Sé que me he portado mal. Estoy desesperada. Mi marido me dejó. No tengo dinero. Buscar piso es imposible. Como mujer, tienes que entenderme. La palabra mujer me dolió, porque sí, yo entendía su miedo, entendía lo que significaba sentirse sola, pero también entendía que el dolor propio no autoriza a destruir la paz ajena. Carmen, entiendo que estás pasando por algo difícil, pero Miguel y yo también. Ella se secó las lágrimas. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que os vayáis. Su rostro cambió de inmediato. Las lágrimas desaparecieron y apareció una dureza fría. ¡Qué malvada eres! No. Soy una madre protegiendo a su hijo. Rodrigo entró en ese momento. ¿Qué ha pasado? Carmen se llevó las manos a la cara. Tu mujer quiere echarnos a la calle. Yo lo miré. Cree lo que quieras. Rodrigo se colocó al lado de su hermana. Esa imagen lo dijo todo. Si tanto te da pena, le dije. Encárgate tú. Pero yo ya no voy a cargar con el peso de tus decisiones. Antes de salir añadí, 3 días, Rodrigo. No más. Los 3 días fueron una guerra fría. Carmen se movía por la casa como una mártir ofendida. Suspiraba en voz alta. Llamaba a familiares para contar su versión. Decía frases como, hay personas que muestran su verdadera cara cuando más las necesitas. Rodrigo estaba distante. Apenas me hablaba.
Miguel percibía la tensión y se pegaba más a mí. El segundo día, Rodrigo me llamó al salón. ¿Era necesario llegar hasta este punto? Sí. ¿Echar a mi hermana? ¿Bloquear la tarjeta? ¿Grabar conversaciones? Lo miré con calma. ¿Qué estabas salvando tú, Rodrigo? ¿A tu mujer y a tu hijo? ¿O tu imagen de buen hermano? Él no respondió. Mañana la llevaré a ver pisos, dijo al fin. Pero al día siguiente, Carmen seguía allí, sentada en el salón, viendo la televisión, como si nada. Entonces ocurrió la verdadera tragedia. Yo había ido a casa de mi madre para acompañarla al médico. Miguel estaba con una vecina de confianza. Mi madre se veía cansada, pero contenta de verme. Me preparó café, insistió en que comiera algo y me preguntó por Miguel. Está mejor cuando no hay gritos, le dije. Mi madre apretó los labios. Tienes que terminar con esto pronto. Estábamos recogiendo el bolso para salir cuando sonó mi móvil. Era Rodrigo. Elena. Carmen está fuera de casa de tu madre. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué? En ese momento llamaron a la puerta. Golpes fuertes, insistentes. Mi madre me miró. ¿Quién es? Yo ya lo sabía. Abrí apenas un poco. Carmen estaba allí, con la cara desencajada. Elena, tengo que hablar contigo. Este no es el momento. Por favor. Mi madre apareció detrás de mí. Carmen, vete. No hace falta montar más escenas. Carmen cayó de rodillas. Mamá, perdóname. Mi madre no era su madre, pero Carmen siempre usaba esas palabras cuando quería ablandar a alguien. No me llames así, dijo mi madre con voz firme. El perdón se pide con el corazón, y las consecuencias se piensan antes de hacer daño. Carmen empezó a llorar más fuerte. No quería que todo acabara así, pero actuaste como si nada tuviera consecuencias. Entonces vi que mi madre se llevaba una mano al pecho. Mamá, el vaso de agua que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. Mamá, todo se volvió confuso. Carmen gritaba. Yo sujetaba a mi madre. Llamé a emergencias con las manos temblando. Rodrigo llegó poco después. La ambulancia tardó minutos que parecieron horas. En el hospital, el sonido del monitor me perforaba la cabeza. Un médico salió y nos dijo, ha sufrido un infarto. Pero llegaron rápido. Está estable, aunque hay que observarla. Debe evitar cualquier perturbación emocional fuerte. Miré a Carmen, sentada en el pasillo. Pálida. No sentí rabia en ese momento. Sentí cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Cuando pude entrar a ver a mi madre, la encontré rodeada de cables. Me tomó la mano con debilidad. Miguel, está bien, mamá, no te preocupes. Ella cerró los ojos. Salí al pasillo. Rodrigo se acercó. ¿Cómo está? Estable. Pero no puede recibir más estrés. Rodrigo bajó la cabeza. Perdóname. Lo miré. ¿Por qué me pides perdón ahora? Tenías que actuar antes de que mi madre acabara en una cama de hospital. Yo no pensé que... Ese es el problema. Nunca pensaste. Carmen se acercó llorando. Elena, de verdad, yo no quería que pasara esto. No me pidas perdón a mí. Pídeselo a mi madre, si algún día quiere escucharte. Saqué el móvil y abrí mis notas. Esta tarde hablaré con Mila. Rodrigo frunció el ceño. ¿Para qué? Para preparar la solicitud de divorcio. Se quedó blanco. No digas eso en caliente. Nunca he estado más fría. Yo lo arreglaré todo. No, Rodrigo. Hay cosas que se corrigen. Y hay consecuencias que ya no se pueden borrar. Mi madre estuvo 5 días ingresada. Durante esos días, Rodrigo venía al hospital. Traía comida, preguntaba por Miguel. Intentaba mostrarse útil. Pero algo en mí se había cerrado. Ya no esperaba que él me protegiera. Ya no esperaba que entendiera. Ya no esperaba que eligiera, porque ya había elegido demasiadas veces. Mila preparó todo con una precisión impecable. Grabaciones, mensajes, informe de la tutora de Miguel, documentos del piso, pruebas de gastos, registros bancarios. Cada papel era una pieza del rompecabezas que mostraba lo que yo había vivido.
Una semana después, quedé con Rodrigo en una cafetería. Él parecía agotado. Le alquilé un piso a Carmen, dijo. Ya se fue. Lo miré sin emoción. Bien. ¿Bien? Elena. Hice lo que pediste. Lo hiciste tarde. Podemos empezar de nuevo. No, por favor. Rodrigo, durante 40 días te pedí ayuda. Te dije que nuestro hijo sufría. Te dije que yo estaba al límite. Te dije que tu hermana nos estaba invadiendo. Y cada vez elegiste minimizarlo. Me equivoqué. Sí, pero tu error tuvo consecuencias. Él apretó los ojos. ¿De verdad quieres divorciarte? Sí. ¿Y Miguel? Precisamente por Miguel. El proceso no fue tan escandaloso como muchos imaginan. A veces las rupturas más dolorosas no son las que tienen gritos, sino las que llegan después de demasiados silencios. La custodia quedó para mí. Rodrigo tendría régimen de visitas y manutención. El piso, al ser propiedad privativa, siguió siendo mío. El día que Rodrigo recogió sus cosas, Miguel estaba en casa de mi madre. Yo no quería que viera la escena. Rodrigo se detuvo en la puerta. Nunca quise hacerte daño. Lo miré por última vez como marido, pero lo hiciste. No dijo nada más. Cuando cerré la puerta, no lloré de inmediato. Me quedé apoyada contra la madera, escuchando el silencio de mi casa. Silencio. Después de 40 días, el silencio volvió a sonar como paz. Miguel regresó poco a poco a ser el niño de antes. Volvió a dormir bien. Volvió a construir su Lego en el salón. Volvió a reír. Un día me preguntó, «Mamá, ¿ahora esta casa está tranquila?» Lo abracé. «Sí, cariño. Ahora sí». Mi madre se recuperó lentamente. Cada visita suya era una lección silenciosa. A veces se sentaba en mi cocina, miraba a Miguel jugar y decía, «La paz también se defiende». Y tenía razón. Aprendí que ayudar a la familia tiene límites. Aprendí que ser buena no significa ser una puerta abierta para que cualquiera entre y destruya tu vida. Aprendí que un matrimonio no se rompe solo por una infidelidad o por una gran traición. A veces se rompe por cada silencio, por cada no exageres, por cada vez que una mujer pide ayuda y el hombre que prometió protegerla mira hacia otro lado. Aprendí que los niños ven más de lo que creemos y que a veces una simple pregunta de un niño de 5 años, «Tía Carmen, ¿cuándo volvéis a vuestra casa?». Esa frase paralizó a toda la familia, pero también me despertó. Porque cuando una casa deja de ser refugio, marcharse no es destruir una familia, es salvar la dignidad, es proteger a un hijo, es volver a respirar. Gracias por llegar hasta el final. Que nunca confundas paciencia con obligación, ni familia con abuso, ni amor con silencio.